por medio de estudiar juntos su palabra. Así que voy a invitaros a que abramos juntos la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, y mientras también los niños pueden salir con sus profesores para su estudio de la palabra en esta mañana. Hebreos capítulo 5. Estamos llegando casi al centro de esta carta ya, a los Hebreos. Hemos estudiado ya 4 capítulos. Vamos, no sé si decir despacio, yo creo que vamos en el ritmo apropiado, parándonos, profundizándonos en preciosos textos de la palabra de Dios que nos apuntan a Cristo. Y es un reto hermoso, la verdad. Por lo menos tengo que confesaros de manera personal que está siendo un reto estudiar estos pasajes que al leerlos las primeras veces parecen complicados de entender. Luego, gracias a Dios y su Espíritu, los entendemos y es maravilloso lo que hay aquí, pero es un reto. Y como es un reto, es también una experiencia edificante. Y así como lo está siendo para mí, oro al Señor que sea para toda la iglesia aquí en Pontevedra esta experiencia edificante al estudiar la palabra de Dios, al estudiar esta carta a los Hebreos. Y antes de leer el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, me gustaría que oremos y le pidamos al Señor que Él nos ayude, en este momento tan importante de leer su palabra, de escuchar al Dios eterno, soberano, sabio, y ser alimentados como Él quiere que seamos alimentados. Vamos a orar. Padre nuestro, en esta mañana queremos darte las gracias por poder estar una vez más ante tu palabra. Oh Señor, pienso que tantas veces dejo de ser consciente, lo suficientemente consciente del hecho de estar ante tu palabra, de la realidad de un Dios que, siendo santo y por lo tanto inaccesible para los pecadores, un Dios así que se haya querido dar a conocer, que se haya revelado por medio de su palabra preciosa. Y quiero pedirte, Señor, que en este momento nos ayudes a ser conscientes de esa realidad, a preguntarnos si hemos venido preparados para estudiar tu palabra, para oír la voz de Dios. Danos, oh Señor, un corazón humilde para recibir tu palabra. Danos, oh Señor, un corazón diligente para responder a tu palabra de acuerdo a tu voluntad. Danos, oh Señor, hoy tu bendición. Oh Señor, cuánto necesitamos de ti. Y Señor, cuán débil me siento ante tu palabra, sabiendo que es tan perfecta y preciosa, y por eso también te pido que me ayudes a explicarla con claridad y fidelidad. Porque sé, Señor, y creo que todos sabemos aquí, que si vamos a recibir edificación espiritual será por medio de tu palabra expuesta y por medio de tu Espíritu que la aplica a nuestras vidas. Háblanos, oh Señor. Tú que eres la fuente de la vida eterna. Señor, guíanos en la obediencia. Que caminemos en tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Leamos, hermanos y hermanas, Hebreos capítulo 5. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Dice así la palabra de Dios. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que Él mismo está sujeto a flaquezas. Y por esta causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo.
Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Como decía hace un momento, estamos llegando a la sección central de esta carta a los Hebreos, donde el autor va a desarrollar el tema central de esta carta. El tema central de esta carta es el papel de Jesús como sumo sacerdote. Y el autor ha escrito esta carta a esta audiencia judía, a estos hebreos que estaban esparcidos, habían tenido que salir de Jerusalén. Y les escribe en un sentido para contrastar el cristianismo y el judaísmo. ¿Y por qué lo hace? Porque está escribiendo a aquellos que, siendo judíos y habiendo creído en Cristo, por causa de la aflicción y persecución que había venido por ser obedientes y fieles a Cristo, estaban dudando si Cristo era realmente el camino al Padre, o si deberían quizás volver atrás a su sistema judío, a su tradición, su religión, si debían volver atrás y pensar más bien en lo que los profetas habían dicho y no tanto escuchar lo que Jesús había dicho, o si centrarse en Moisés como el verdadero apóstol, el enviado por Dios, aquel que por tantos siglos había sido el guía de aquel pueblo. O si quizás deberían acudir más a ese sacerdocio que fue inaugurado con Aarón. Dios estableció aquel sacerdote que iba a ser el mediador entre el pueblo y Dios. Y si en vez de estar confiando en Cristo, estos deberían quizás volver atrás a aquella serie y aquella tradición de sacrificios y sacrificios. Por eso es que el autor tiene que escribir esta carta para motivar a aquellos receptores a confiar en Cristo. Porque, como ya vimos, Cristo es superior a los profetas del Antiguo Pacto. Es lo que vimos en los primeros versículos de esta carta. Y quiero decir que este contraste que el autor está haciendo aquí no es un contraste que se hace entre algo malo y algo bueno, sino más bien entre algo incompleto y algo completo, algo inferior y algo superior. No es que los profetas o que Dios, cuando habló por los profetas, eso no fuera palabra de Dios, pero Dios completó su palabra por medio del Hijo, y por Él nos habló en los últimos tiempos. Y Él fue la culminación de todo lo que los profetas habían dicho. Por eso Él es superior. Lo mismo ocurre cuando Cristo tiene que ser comparado con los ángeles, porque había algunos de esos judíos que habían entrado en un error de adorar a los ángeles, porque estos, de acuerdo a la ley, sí que habían sido usados para traer la ley precisamente a aquel pueblo. Y por tanto, muchos judíos pensaban que eran dignos de honra por haber hecho esa labor, pero el autor demuestra que realmente los ángeles no pueden ser comparados con Cristo, porque las criaturas no pueden ser comparadas con el Creador. Cristo es superior a los ángeles, aun cuando estos habían traído el antiguo pacto. Luego ya vimos en el capítulo 3 como la comparación ahora es entre Cristo y Moisés. Moisés, el referente del pueblo de Israel, aquel que había sido enviado por Dios con una tarea, la tarea de liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto y guiarles a la tierra prometida, esa tierra que Dios había prometido al padre de la nación, Abraham. Pero el autor, una vez más, de una manera clara,
y con gran sabiduría vuelve a decir: ¿cómo vamos a comparar a uno que sirve en la casa con aquel que es el dueño de la casa? Con aquel, de hecho, que es el constructor de la casa. Ahora, todo esto es como una introducción para la comparación por excelencia en esta carta. Y es la comparación entre Aarón como representante de los sacerdotes que Dios había establecido como mediadores entre él y su pueblo. La comparación ahora con Cristo, el auténtico mediador entre Dios y los hombres. Aquel que es realmente el gran sumo sacerdote, como vimos al final del capítulo 4. Si recordáis, la semana pasada el autor hacía esta afirmación: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, claramente identificado, este sumo sacerdote. Entonces aquí está la exhortación: retengamos nuestra fe. Sigamos firmes, fieles a nuestra propia confesión de quién es Cristo, a nuestra confianza de quién es Él y lo que Él ha hecho. Acerquémonos, dice el versículo 16, con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y ahora notad cómo empieza el capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote. Y lo que vemos aquí es que, si bien esta diferenciación de capítulos que fue hecha posteriormente a cuando se escribió la Biblia, creo que todos sabemos ya que estas divisiones de capítulos y versículos no estaban en los manuscritos originales. Esto es algo que vino, de hecho, bastantes siglos después, como una herramienta, como algo fácil, para que yo no os tenga que decir: abrid vuestras Biblias, buscad donde empieza la carta a los Hebreos y luego buscad más o menos donde dice esto. Sino que podemos decir, capítulo 5, versículo 1. Pero aquí no hay división. El autor está diciendo a aquellos creyentes: acerquémonos con confianza. Y ahora les va a decir el porqué. Y el porqué es que bajo el nuevo pacto tenemos un sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote, y ese gran sumo sacerdote es el sacerdote por excelencia. Los demás sacerdotes hasta Cristo simplemente estaban apuntando a lo que Cristo iba a hacer. Y aquellos que hacían esta mediación de manera incompleta y perfecta, y que Dios recibía, Dios aceptaba, porque era hecha en fe en el sacerdote que Él iba a enviar. Ahora tenemos aquí delante de nosotros a este gran sumo sacerdote. Y lo que encontramos en estos versículos que hemos leído, en los primeros 10 versículos del capítulo 5, es la demostración del autor de que Cristo es realmente el gran sumo sacerdote, de que Cristo cumple los requisitos. Porque había un problema para aquellos judíos, para muchos de ellos era difícil confiar en Cristo porque pensaban que Cristo no cumplía los requisitos, como vamos a ver en un momento. Entre ellos, el requisito claro de que Dios había establecido que una familia tenía que ser los sacerdotes. Dentro de la tribu de Leví, la familia de Aarón. No todas las familias de Leví, sino dentro de la tribu de Leví, la familia de Aarón. Y claro, estos creyentes sabían que Jesús no venía de esa tribu, así que no venía de esa familia. Ahora el autor va a solucionar este problema mostrando primero, los primeros 4 versículos, los requisitos que Dios había establecido para los sacerdotes, y luego de los versículos 5 a 10 demostrando que Cristo cumple perfectamente esos requisitos. Ahora, una vez más, al entrar en este tema tenemos que preguntarlo: bueno, eso es muy interesante, pero ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Hermanos, tiene muchísimo que ver. Porque nosotros no tenemos que contrastar el cristianismo con el judaísmo para recordar y reconocer que el cristianismo es superior. Nosotros lo que tenemos que hacer es volver a poner a Cristo en el centro del cristianismo. Porque eso es lo terrible de los tiempos que vivimos. Que Cristo ha sido desplazado del cristianismo. Que otros mediadores, impostores, no cualificados por Dios, han sido puestos y son elevados y exaltados como mediadores entre Dios y los hombres. Que tradiciones y religiones y opiniones personales son puestas por encima de lo que Cristo dijo y Cristo ha hecho.
Y de repente nos encontramos una cristiandad, un cristianismo que no tiene a Cristo en el centro de su fe. Y no solo en el centro, sino como el único sumo sacerdote cualificado por Dios. El único mediador apropiado. Hoy en día se nos presentan mediadores que no están cualificados y has de tener cuidado. Has de tener cuidado si estás poniendo tu confianza en un mediador que no te va a llevar a Dios. Hoy escuchamos voces que no están autorizadas, aunque dicen que son la voz autorizada de Dios. No es así. Dios, después de hablar por sus santos profetas, nos ha hablado por su Hijo. Y aquí tenemos, hermanos y hermanas, la voz autorizada de Dios, esta y ninguna otra. Y si no seguimos esta, todas las que sigamos nos van a llevar muy lejos de Dios. Hoy también tenemos el problema de promesas falsas. Promesas que te dicen que si haces ciertas cosas, Dios entonces va a hacer ciertas otras cosas. Y que esa es la manera de llegar a Dios. Y lo peor es que esto está definiendo el cristianismo hoy en día. Y no estoy apuntando a una religión concreta, estoy apuntándonos a todos. Porque, hermanos, los evangélicos muchas veces somos culpables de estos mismos errores, de esta misma distorsión del Evangelio de Dios, de la palabra de Dios. Cristo, solo Cristo, es el único que puede traer salvación al ser humano. Solo por medio de Él llegamos al Padre. Él lo dijo. No podía ser más claro. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso es tan importante que nosotros en esta mañana veamos estos versículos, y aunque esta primera parte, estos primeros 4 versículos nos puedan resultar quizás un poco más alejados por estar viendo lo que Dios había establecido en el antiguo pacto, no os preocupéis, porque cuando lleguemos a la segunda parte, los versículos del 5 a 10, nos vamos a quedar asombrados de cómo Cristo cumplió todos esos requisitos. Y eso nos va a llevar a juntos poner a Cristo donde le corresponde. Tener a Cristo en el lugar de preeminencia. Porque, hermanos, Él es superior. Y Él es incomparable. Así que aquí tenemos en estos versículos que hemos leído una prueba indiscutible de que Jesús es el mediador cualificado. Tenemos una demostración incontestable de que Jesús es la voz autorizada. Tenemos una explicación inmejorable de que Jesús es el único que puede llevar al ser humano a Dios. Ahora, al hablar de mediador entre Dios y los hombres, quizás una pregunta que puede surgir es precisamente ¿por qué necesitamos un mediador? Y esto es algo que nos va a ayudar a introducirnos en este tema acerca de Cristo como sumo sacerdote. ¿Por qué necesitamos un mediador? ¿Por qué es tan importante el papel de Cristo como sumo sacerdote? Bueno, primera razón y fundamental, algo que tenemos que tener bien claro, es que Dios es santo. Esa es la razón por qué necesitamos un mediador y por qué necesitamos a Cristo. Porque Dios es santo. ¿Qué significa que Dios es santo? Significa que Dios está separado de todos los pecadores por su naturaleza. Dios no puede tener comunión con los pecadores. Dios lo único que tiene con respecto a los pecadores es su ira justa que viene sobre ellos por haberse rebelado. La criatura indefensa, insignificante, rebelándose contra el Dios creador, soberano, el que hizo todas las cosas, el que puso al hombre en su lugar y le dio ese papel importante y predominante de ser el regidor, el soberano de la creación. Ese Dios que es santo, separado de los pecadores, es inaccesible para los pecadores. Esa es la realidad. Nosotros como pecadores no tenemos ninguna esperanza con respecto a Dios. Es inaccesible, otra vez, por su propia naturaleza. Como Él es santo y está separado del pecado y los pecadores, no puede tener comunión con el pecado y los pecadores. Y esto
trae un gran dilema para el ser humano. Entonces, si esto es así, si Dios es santo y el ser humano es pecador, ¿quién podrá acercarle a Dios? ¿Quién va a acercar al ser humano a Dios? Esa es la primera razón por la que necesitamos un mediador. Porque Dios es santo y nosotros no. Ahora, la segunda razón es porque es Dios mismo quien requiere un mediador. Y esto, hermanos, es una demostración de su naturaleza también compasiva y misericordiosa. ¿Qué hace Dios ante el hombre pecador? Le muestra misericordia. El hecho de que Dios requiere un mediador demuestra que Dios ha provisto una solución para los pecadores. Una solución para el pecado de los pecadores. Y esto Dios lo mostró de una manera muy clara con su pueblo. Cuando escogió a su pueblo, le liberó de Egipto, le apartó, le separó del pecado para tener comunión con ellos. Y lo que Dios estableció es un lugar donde el sumo sacerdote, podía entrar e interceder ante Dios por el pueblo. Hombres debidamente preparados para mediar a favor de los hombres. Como leemos en este versículo 1, ¿verdad? Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren. El papel de Cristo como sumo sacerdote es tan importante porque Dios requiere un mediador, porque Dios es santo, y tercero, porque Dios es quien ha establecido también los requisitos para el mediador apropiado. No vale cualquiera. Tiene que ser alguien específico, tiene que cumplir requisitos específicos. Y aquí es donde el autor va a hacer esta comparación entre Aarón y Cristo. Y lo que nos va a mostrar es primero cuáles eran los requisitos divinos para el sumo sacerdote, para luego demostrarnos que Cristo cumplió perfectamente esos requisitos. Fijaos, el autor nos va a hablar de 4 requisitos que Dios estableció para los sacerdotes, para aquellos que iban a hacer esa labor de mediar entre los hombres y Dios, para que esa barrera que no se podía traspasar, esa inaccesibilidad de los hombres para con Dios pudiera ser quitada de una manera que Dios estableció. Y el primer requisito que Dios estableció es que el sacerdote tenía que ser seleccionado entre los hombres. Seleccionado entre los hombres. Nos puede parecer como algo obvio, pero es algo importante, como vamos a ver en un momento. El sumo sacerdote tenía que ser un hombre, un ser humano. Fijaos, leemos otra vez el versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refiere. El autor dice tomado de entre los hombres. Es uno que Dios escoge, Dios selecciona de entre los seres humanos. Es uno que además es seleccionado para representar a los seres humanos. Es el que representaba a Dios ante los hombres, porque vemos que el sacerdote también tenía esa labor de recordar al pueblo la ley de Dios. Representaba a Dios ante el pueblo. Y hacía, por supuesto, la labor de representar a los hombres o interceder por los hombres ante Dios. ¿Qué está queriendo decir aquí el autor? Bueno, está queriendo decir que Dios no escogió a ángeles para hacer esa labor de mediación. Dios no seleccionó animales para hacer esa obra de mediación. Esto igual a ti te puede sonar, bueno, claro, pero para los judíos era importante porque muchos de ellos habían caído en pensar que la mediación era a través de ángeles. Muchos otros solo pensaban que la mediación era a través de los animales que eran sacrificados. Pero Dios, le dijo claramente a su pueblo que la mediación era a través de hombres, aquellos que Él había seleccionado. Así que, hermanos, fijaos cómo este requisito que aparentemente parece fácil de entender, nos está explicando algo tan profundo como la encarnación, como el hecho de que Dios se hizo hombre. Era necesario que Dios se hiciese hombre porque el mediador apropiado tenía que ser tomado entre los hombres. ¿Vemos esto, hermanos? Algo tan profundo como la encarnación explicado de manera sencilla. Tenía que ser hombre. El mediador apropiado entre Dios y los hombres tenía que ser hombre.
El Dios inaccesible se hizo accesible. Se hizo hombre para poder sentir y entender lo que significa ser humano. Y de esta forma ponerse a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren. Si Dios no se hubiera hecho hombre, Él nunca habría podido ser el sumo sacerdote a favor de los hombres. ¿Entendemos esto? No podría mediar entre Dios y los hombres. No podría interceder ante Dios por los hombres. Por tanto, la encarnación era absolutamente necesaria. Y esto es lo que vemos en el ejemplo de la ilustración del pueblo de Israel. El Dios inaccesible en el Antiguo Testamento, que ante el primer pecado del primer hombre y la primera mujer que hizo, les expulsó de su presencia, les echó del huerto del Edén. El mismo Dios que luego mandó a aquel pueblo que había sido liberado de Egipto que se alejaran del monte Sinaí, donde Dios iba a traer su ley. Y donde aquellos sabían que si se acercaban, si se aproximaban a aquel monte, morirían. Era el Dios inaccesible que aún tuvo que establecer un tabernáculo, luego un templo, un lugar en el que puso también una separación clara. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y al que solo podía acceder, ¿quién? El sumo sacerdote con el sacrificio. Esa era la realidad, solo uno. Y por eso es tan importante que el autor nos diga, como ya vimos en el capítulo 4, versículo 14, que tenemos a Jesús, el gran sumo sacerdote, que trascendió los cielos. Qué importante es esto. Aquel que abrió el camino al inaccesible, el camino que ahora tú y yo podemos seguir. Eso es lo que está diciendo el autor. Acerquémonos, porque tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Qué significa que trascendió los cielos? Bueno, significa que Él no entró al lugar santísimo hecho por manos, como nos dice el autor en el capítulo 9, sino que Él se presentó delante de Dios por nosotros. ¿Recordáis las palabras de Hebreos 9, 24, 26? Las leíamos la semana pasada. Dice, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero. Eso era el tabernáculo y luego el templo. Eso era el lugar santísimo. Pero el autor dice, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. El sumo sacerdote, el mediador. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, dice el autor, una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Este requisito de que tenía que ser seleccionado entre los hombres, Cristo lo cumple perfectamente. Él cumplió este primer requisito y lo hizo de manera perfecta. Una sola vez en vez de muchas veces. Para destruir el pecado, las consecuencias del pecado, la condena del pecado, para siempre, no por un año. Jesús es el sumo sacerdote apropiado, el único que nos puede traer ante Dios. Y el autor les habla acerca de este sumo sacerdote porque aquellos que habían creído en Cristo no tenían por qué dudar, no tenían por qué temer en cuanto a su fe, su confianza puesta en Cristo. Cristo les iba a llevar a Dios, porque Cristo era el gran sumo sacerdote, el apropiado, tomado de entre los hombres. Por eso aquellos que habían creído en Cristo podían acercarse con toda confianza. Ahora, ese es el primer requisito que vemos aquí en el versículo 1, seleccionado entre los hombres. El segundo requisito era que tenía que ser solidario con los hombres. Vemos en el versículo 2, dice que este sumo sacerdote tomado entre los hombres puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas.
Este obrar con benignidad, que se traduce también en Reina Valera con mostrar paciencia o ser paciente, es una palabra muy interesante. Este obrar con benignidad, solo aparece esta expresión aquí, esta vez en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento. Y nos habla de este requisito, el requisito que consistía en experimentar los atributos propios de la humanidad. Obrar con benignidad significa conducirse con moderación, significa mostrar paciencia. Es la actitud de uno que puede compadecerse de otros porque entiende los problemas y las debilidades de esos otros. Los griegos consideraban las grandes virtudes como aquellas cosas que eran la moderación entre dos extremos. Y ellos no se referían a esta idea de ser políticamente correcto, de estar más o menos ahí en un centro para no ofender aquí, no ofender allí, nada que ver con eso. Lo que ellos consideraban una virtud es poder tener esa docilidad y esa mansedumbre que Cristo mostró, de que podía enojarse con fariseos que no amaban al pueblo de Dios y a la misma vez entristecerse por la falta de fe de ellos, por la actitud que tenían. Ese equilibrio entre bondad y verdad. Y eso es lo que tenía que cumplir este sumo sacerdote. Él tenía que mostrar bondad para con el pueblo, para con los pecadores, para cuando cometían vez tras vez esas faltas y se mostraban rebeldes a veces ante Dios y a veces pecaban y no cumplían la ley de Dios. Y estos sacerdotes tenían que entender, bueno, a mí me puede pasar lo mismo también. Yo no estoy libre de esa debilidad. Yo puedo entender por qué cedió ante esta tentación. Yo puedo entender por qué en un sentido pecó haciendo esto. Pero también esa bondad tenía que ser equilibrada con la verdad de la ley de Dios. El pecado demanda sacrificio, tiene consecuencias. Es en ese sentido que el sacerdote tenía que ser solidario con el resto del pueblo. El equilibrio entre autoridad y humildad. Él estaba puesto como autoridad, pero él tenía que entender que su papel demandaba humildad. La humildad de reconocer que él mismo está sujeto a flaquezas. Era la actitud necesaria para guiar pacientemente a los pecadores. Era la actitud apropiada para mostrar a los pecadores su pecado. Era la actitud que mostraba este entendimiento de las emociones, pero sin dejarse dominar por ellas. Y fijaos, esto se entiende mejor cuando uno piensa que el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios todos los días, varias veces al día. Y de hecho había varios sacerdotes. Luego había uno que era el sumo sacerdote que entraba una vez al año en el lugar santísimo. Pero si leemos Levítico, que sé que es algo que todos estáis deseando hacer, ahí vamos a encontrar todo esto. Toda la serie de ofrendas y sacrificios que tenían que ser presentados. El sacerdote tenía que... Y seguramente dice, hombre, ya estás aquí otra vez, José. Hombre, ya estás aquí otra vez, querido Juan o Isaac o como se llamaran. Pero hombre, si aún presenté un sacrificio por ti ayer y ya estás aquí otra vez. Bueno, tenían que obrar con benignidad. Tenían que hacer su labor de mediadores entre aquellos pecadores, aquellos débiles y el Dios Santo, siendo ellos conscientes de su propia debilidad. Y aquí hay algo además importante que debemos entender en cuanto a este segundo requisito, porque dice obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados. Interesante que el autor diga esto. Esto no hace más que demostrar su gran y profundo conocimiento de la ley de Dios. Porque en la ley de Dios no había provisión de un mediador para todo tipo de pecador y para todo tipo de pecado. Cuando leemos la ley de Dios nos muestra cómo había una distinción entre los que pecaban por ignorancia y se extraviaban y los que pecaban con desafío y blasfemaban contra el Señor. Esto lo vemos, por ejemplo, en Números capítulo 15. Y os lo leo para que lo entendáis. Podéis anotar la cita en Números 15, 28. Dice, y el sacerdote hará expiación delante del Señor por la persona que ha cometido error cuando peca inadvertidamente, haciendo expiación por él, y será perdonado. Para el que es nativo entre los hijos de Israel,
para el extranjero que reside entre ellos, tendréis una sola ley para el que haga algo inadvertidamente. ¿Notáis esto, verdad? Y ahora sigue diciendo ahí en Números capítulo 15, pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor, y esa persona será cortada de entre su pueblo, porque ha menospreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente cortada. Su culpa caerá sobre ella. ¿Notáis la diferencia entre aquel que se le dice será perdonado y aquel que se le dice será enteramente cortado? En un momento profundizaremos más en cuanto a este tema, pero en cuanto a los requisitos, vemos que este segundo requisito es que debe ser solidario con los hombres. Debe interceder, debe obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, de los que hablaremos ahora un momento, a qué se refiere el autor con esto. Pero veamos por un momento el tercer requisito que Dios estableció para los sacerdotes. No solo seleccionados de entre los hombres, no solo solidarios con los hombres, sino también sacrificado por los hombres. Porque vemos al final del capítulo 1 que estos eran constituidos a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y luego vemos en el versículo 3, por esa causa de que el mismo sacerdote está sujeto a flaquezas, este está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Y notad ahí esa expresión, está obligado. Ahora el requisito no está apuntando a la función, al cometido del sacerdote de traer a los hombres a Dios por medio de sacrificios. Este era su trabajo, era su principal tarea. Y vemos que además se nos describe en el versículo 1 que eran ofrendas y sacrificios. Son dos tipos de tareas aquí. Las ofrendas, si otra vez leemos en el Levítico, se referían a ofrendas que eran hechas como una muestra de gratitud al Señor, como una muestra de adoración al Señor, como una muestra de consagración o compromiso para con el Señor. Por otro lado estaban los sacrificios por el pecado, y estos demandaban sangre. Eran sacrificios de sangre, eran sacrificios para expiar los pecados. Y este sacerdote no solo tenía la tarea de mediar, de recibir todas esas ofrendas y de llevar a cabo todos esos sacrificios, no solo por el pueblo, sino primero tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. No podía mediar a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren sin antes ofrecer el sacrificio por sí mismo y por su casa, por su familia. Y ahora, hermanos, este es el punto en el que esta comparación entre Cristo y Aarón es realmente imposible, porque Cristo nunca tuvo que ofrecer sacrificio por sí mismo. Como veremos más adelante, porque el autor sigue con este tema del sumo sacerdote hasta el capítulo 10, y en el capítulo 7, en el versículo 26, él dice: convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, el sumo sacerdote conveniente, el apropiado, y lo describe de esta manera: santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Los sacrificios eran el medio para restaurar la relación de Dios con su pueblo. Y el sacrificio de Jesús fue el medio por el cual Él restauró la relación de Dios con su pueblo, pero para siempre. Ahora, pero debemos una vez más, volviendo a esta idea de los sacrificios, esta benignidad que debía mostrar por los ignorantes y extraviados, aquí hemos de entender que la provisión que Dios hizo de restauración a través de los sacrificios no era para todos los pecadores o para todo tipo de pecados. En la ley de Dios su pueblo tenía dos tipos de sacrificios por los pecados de ignorancia. Por los pecados de ignorancia.
Dios le dijo a su pueblo, le estableció sacrificios diarios, y estos eran aquellos que se presentaban por los pecados que los pecadores sabían que habían cometido. Si lo sabían, si se habían dado cuenta, tenían que ir y presentar sacrificio. Luego, el otro tipo de pecado, o el otro tipo de sacrificio era en el día de expiación, una sola vez al año. Y ahí el sacerdote entraba al lugar santísimo con el sacrificio, un cordero que era degollado y se presentaba la sangre en el lugar santísimo, otro cordero sobre el cual se ponían las manos, el sumo sacerdote ponía las manos sobre el cordero y luego le abandonaba en el desierto, le echaba, para mostrar que Dios estaba satisfecho con su ira con respecto al pecado porque había habido sangre, y para mostrar que Dios reconocía que el pecado había sido alejado del pueblo. Y ese sacrificio en el día de expiación era con respecto a los pecados que no sabían que habían cometido, por aquellos que no se habían dado cuenta que cometieron. Bueno, así es el Dios Santo, que no solo tiene que quitar de medio los pecados que sabemos y reconocemos, sino aquellos que no sabemos, pero que queremos reconocer porque Dios es santo y necesitamos que Dios los quite de en medio. Ahora, lo que vemos aquí es que ignorancia, pecados de ignorancia, no se refiere solo a los pecados que sabían que habían cometido, que no sabían que habían cometido, sino también a los pecados que cometían de manera impulsiva y momentánea. Lo que nos muestra la ley, lo que el autor de los Hebreos sabía perfectamente, es que Dios contaba como pecados de ignorancia aquellos pecados que se cometían en actos impulsivos, cuando uno del pueblo de Israel cedía a la tentación, cuando igual era llevado por su enojo, por su ira, de manera impulsiva y momentánea. Esos eran pecados que cometían cuando ignoraban la ley de Dios, pero no de una manera desafiante ni orgullosa. Esa es la diferencia. Dios hace una diferencia entre los pecados hechos por ignorancia y pecados hechos como desafío. Pecados a los que David les llama pecados de soberbia en el Salmo 19, cuando le pide a Dios: líbrame de esos pecados, de pecados de soberbia. Y esa es la diferencia que veíamos en el texto de Números 15. Dios dice: aquel que obre con desafío. Así que los pecados de ignorancia se referían a aquellos cometidos por la impulsividad, en momentos de enfado, en momentos de ceder a la tentación. Pecados de los cuales las personas se arrepentían y por los que sentían tristeza y vergüenza. Y Dios dijo en su ley: para ellos hay perdón. En cambio, los pecados de soberbia se referían a aquellos cometidos de manera deliberada, de manera calculada y planeada. Pecados que aquellos que los cometían no sentían ningún tipo de remordimiento ni arrepentimiento. Por eso veremos más adelante cómo en el capítulo 10 el autor de los Hebreos precisamente habla a aquellos que son así. Y dice: porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, fijaos, el autor dice: ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Y dice allí el autor a los Hebreos en el capítulo 10: cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y sigue hablando de estos que pecan deliberadamente, con desafío, con soberbia. No hay misericordia para ellos. Y ahora el autor hace esta pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Oh, hermanos, esto es importante entenderlo, porque la salvación no es simplemente decir un día creo en Jesús y luego continuar con una vida de pecado deliberado. El auténtico creyente, el que ha comprendido el sacrificio de Cristo como sumo sacerdote, no desprecia la sangre del Hijo, sino que se arrepiente. Y cuando no sabe si ha pecado, le pide a Dios que le muestre si ha pecado, porque quiere arrepentirse. Algo que, por cierto,
hacemos cada domingo por la mañana cuando tomamos de este pan y de este vino. Así que el sumo sacerdote debía cumplir estos requisitos que hemos visto: seleccionado entre los hombres, solidario con los hombres, sacrificado por los hombres. Y por último hay uno más que vemos en el versículo 4, no solo seleccionado por los hombres, sino también señalado por Dios. Esto lo vemos de una manera implícita en el versículo 1. Dice: todo sumo sacerdote tomado, alguien le toma, alguien le escoge, alguien le selecciona de entre los hombres, que es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren. Y luego en el versículo 4 se nos aclara este requisito de una manera más específica. Fijaos, versículo 4: nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. El sacerdote era seleccionado entre los hombres por Dios. Dios es quien señaló a esta familia específica para ser los sacerdotes, la familia de Aarón. Dios es quien trató a hombres como Coré, Datán y Abirán en Números 16 de una manera tremenda, cuando estos quisieron usurpar el papel que no les correspondía. Dios les destruyó, Dios acabó con ellos. Es importante entender este requisito también, porque el sacerdocio no era para cualquiera del pueblo. Dios llamó a una familia específicamente, y aquí es donde muchos judíos no acababan de comprender el papel de Jesús como sumo sacerdote, porque si Dios había escogido una familia específica, la familia de Aarón, ¿cómo es que Cristo era descrito como el gran sumo sacerdote, siendo él de otra familia? Es por eso que el autor de la carta demuestra, o va a demostrar ahora con toda claridad, que Cristo es el gran sumo sacerdote, porque cumple todos los requisitos que Dios estableció, comenzando por ese requisito de haber sido llamado por Dios. Porque dice el versículo 5: de la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y como también dice en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos, se ha terminado nuestro tiempo, así que este sermón va a tener una segunda parte, que no va a ser el domingo que viene, luego ya os explicaré por qué. Pero lo que sí ahora tenemos, hermanos, delante de nosotros, es la oportunidad de exaltar a este gran sumo sacerdote que tenemos. Hermanos, esto es maravilloso. Nos damos cuenta, no había ningún otro ser humano que pudiera hacer esta labor de manera perfecta y completa. No había ningún ser humano que pudiera entender profundamente a los demás seres humanos en sus luchas y en sus debilidades, como Cristo hizo y como veremos. Y por supuesto, como nos dice la palabra de Dios, ninguno de aquellos sumos sacerdotes hizo el sacrificio definitivo y completo. Ellos representaban al que iba a ser el sacrificio perfecto y completo. Y recordáis, como decíamos, si aquel sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo con sangre, y tenía que, después de haber sacrificado a un cordero, tomar otro cordero y abandonarlo, eso hizo Cristo también por nosotros. Él mismo trascendió a los cielos, presentó ante Dios el Padre su sangre perfecta, sin pecado, que limpia todo pecado. Él mismo en aquella cruz tuvo que decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas horas en la cruz eran lo que por tantos años se había representado como un cordero siendo abandonado, siendo alejado de Dios y de su pueblo. Oh hermanos, lo que Cristo hizo por nosotros. Él murió por nosotros. Él fue abandonado por nosotros. Como vamos a cantar en un momento,
Él fue desamparado por Dios para que Dios nos amparara a nosotros. ¿Cómo afecta esta verdad a tu corazón y a tu mente? ¿Vas ahora en estos próximos minutos a exaltar a Cristo como el único y suficiente mediador? ¿Vas a aprovechar cada oportunidad, cada conversación que tienes con otras personas acerca de Dios para apuntarles a Cristo? Aquel de quien Pedro dijo en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. Y aquel, como me gustaría terminar, como aquel de quien Pablo dice cuando escribe a Timoteo, que le escribe a Timoteo precisamente una carta para animarle a Timoteo a confiar en Cristo, a acordarse del Señor Jesús. Él ahí en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice: palabra y fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Sin embargo, siendo el pecador por excelencia, Pablo se consideraba así porque Pablo había perseguido a los creyentes, a los discípulos de Cristo. En un sentido, Pablo había perseguido a Cristo porque Cristo le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, como gran pecador que se reconoció, dijo: hallé misericordia. ¿Dónde hallamos misericordia? Como leímos en Hebreos 4:16, ante el trono de la gracia, ahí donde está Cristo. Y Pablo dice: hallé misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, ese obrar con benignidad, esa solidaridad del sumo sacerdote para con los hombres, para que Cristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y ahí estamos los que hemos creído, aún hoy en día, aún en este día, aún en este lugar, en este momento. Y por eso Pablo termina esta parte diciendo: por tanto, lo que se debe, lo que toca al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos juntos, hermanos, en esta mañana a nuestro gran sumo sacerdote. Vamos a orar antes de continuar con nuestra alabanza.